Amén. Alabado sea Dios. Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo en esta noche. Amén. Estamos de fiesta con Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Qué gozo es este que se me entregó a mí. Alabado sea tu nombre, Jesús. Aleluya. Saludamos también a aquellos hermanos que nos ven vía internet. Alabado sea Dios. Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo en esta noche. Espero que en esta noche pues seamos confortados a través de la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. En esta preciosa noche vamos a tocar un tema que es muy importante para la salud espiritual de cada uno de nosotros. Y el tema del cual vamos a hablar hoy casi nunca se toca. Son escasos en las predicaciones y en las enseñanzas que muchas veces pues se desarrollan en las iglesias. Y es bien importante que hablemos de esto, sobre esto, porque como creyentes, como hijos de Dios, muchas veces carecemos de lo que vamos a hablar hoy. Y esto es bien importante para el desarrollo de nuestra vida espiritual y de nuestra vida cotidiana, pero también de nuestra vida como creyentes. Hoy vamos a hablar de una palabra que tal vez para muchos no tiene sentido. Pero mire, esta palabra tiene mucha importancia, hermano. Hoy vamos a hablar de la prudencia, de lo que es ser prudentes. Y mientras escudriñaba la palabra del Señor, me doy cuenta que la Biblia habla mucho sobre esto, especialmente el libro de los Proverbios. Y el tema por el cual vamos a hablar hoy es actuando con prudencia. Amén. Actuando con prudencia. ¿Qué es actuar con prudencia? Cuando se habla de actuar, se está refiriendo mayormente a nuestro comportamiento, a nuestra manera de vivir, de cómo vivimos, cómo actuamos, cómo tomamos decisiones, qué tipo de decisiones tomamos. O sea, el actuar con prudencia es bien importante, tanto en nuestra vida cristiana como también en nuestra vida cotidiana. La prudencia, alabado sea Dios, es algo bien importante para tomar decisiones. Porque cuando tomamos decisiones debemos ser prudentes y sentarnos a examinar el porqué de lo que vamos a hacer. Y no solamente examinar el porqué, sino también a examinar cuáles son las consecuencias de las decisiones que voy a tomar, de lo que voy a hacer. ¿Qué consecuencias negativas o positivas voy a obtener de lo que voy a hacer, de lo que voy a decidir hacer? Y es ahí donde la prudencia es bien importante. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre la prudencia? La prudencia se define como la capacidad del ser humano, escuche bien, de medir las posibles consecuencias de los actos y actuar responsablemente. Lo repito, la prudencia
se ha definido como la capacidad, escuche bien, del ser humano de medir las posibles consecuencias de los actos y actuar responsablemente. O sea, que la prudencia viene siendo la capacidad que usted y yo tenemos de sentarnos a medir qué consecuencias voy a experimentar por lo que voy a hacer, por la decisión que voy a tomar, ya sea positivo o negativo. ¿Qué puede acarrear en mi vida la decisión que voy a tomar? Que bien, por eso es que debemos actuar con prudencia, y cuando actuamos con prudencia, actuamos responsablemente, con responsabilidad. Ahora, fíjense que hablando sobre esto, el libro de los Proverbios, capítulo 1, vamos al capítulo 1 de Proverbios, y vamos a leer varios versos bíblicos. Y de ahí es que vamos a comenzar a hablar sobre lo que significa actuar con prudencia. Proverbios capítulo 1, verso 1 al verso 7. Vamos a leer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Amén. Oirá el sabio y aumentará el saber. El entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. Y ahora el 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Fíjense, hermano, que los proverbios fueron escritos con el propósito de que el creyente, el ser humano, llegue a entender sabiduría y enseñanza o doctrina. Pero también fueron escritos con el propósito de conocer razones prudentes. O sea que los proverbios, un proverbio puede ser un refrán. Por ejemplo, hay proverbios que se dicen mucho allá afuera. No solamente en la Biblia encontramos proverbios, aunque los proverbios de la Biblia son inspirados por el Espíritu Santo. Pero allá afuera muchas veces se dicen proverbios o enseñanzas que tienen sus razones, y muchas de ellas nos ayudan a tener cuidado. Por ejemplo, hay una que es bien conocida y es: dime con quién anda y te diré quién tú eres. Es un proverbio. Eso es una enseñanza. ¿Por qué? Porque un proverbio es un refrán. Amén. Este refrán que se dice mucho, se repite mucho en diferentes países. Dime con quién anda y te diré quién tú eres. El que anda como un perro termina actuando como un perro. ¡Qué bien! El que anda como un ladrón termina siendo ladrón. El que anda como un sabio termina actuando con sabiduría. El que anda como un mudo, tarde o temprano deja de hablar. O sea que ese proverbio que se dice allá afuera es bien importante. ¿Por qué? Porque nos enseña a nosotros
que tenemos que tener cuidado de con quién estamos caminando, a quién estamos imitando. Porque cuando se habla de caminar con alguien, eso implica de que si usted camina con una persona, usted está aprendiendo de esa persona. Usted está adquiriendo la forma de vivir de esa persona. O sea, ¿por qué traigo esto a colación? Porque estamos hablando de actuar con prudencia. Mira, mi hermano, hasta el que predica, el que enseña, el pastor, el profeta, el evangelista, el maestro, tiene que definitivamente aferrarse a la prudencia. Porque no todo lo que viene a la mente de un predicador se puede decir desde un púlpito. Cada palabra que llega a la mente de un predicador debe examinarse antes de que salga de sus labios. Eso es actuar con prudencia. Porque no todo se puede decir y se debe decir desde un púlpito. La Biblia me enseña a mí que yo fui llamado no a decirle a la gente lo que tiene que hacer, sino a predicar la palabra. A quien le corresponde hacer lo que debe hacer es al que escucha la palabra. Pero a mí Dios no me llamó a decirle a fulano de tal cómo debe vivir y qué debe hacer. No, a mí se me llamó a predicar la palabra. Y yo soy prudente en eso. Yo tengo que tener cuidado con lo que yo hablo aquí. Porque hay cosas que no se deben decir desde este lugar. Ahora, fíjese que Proverbios capítulo 12, verso 16, mire lo que dice. Hablando sobre Proverbios capítulo 12, verso 16. Mire lo que dice. Fíjese lo que dice Proverbios 12, 16. Dice, el necio es el que no es prudente, al punto de dar a conocer su ira, mas el que no hace caso a la injuria es prudente. Fíjese, estamos hablando de actuar con prudencia. O sea, aquí hay un contraste entre el necio y el prudente. La persona que es necia no es prudente. Por lo tanto, se enoja con facilidad. Se molesta con facilidad. Muchas veces malinterpreta lo que se está hablando. Que bien, porque miren lo que dice. Dice, el necio al punto da a conocer su ira. O sea que la persona que no tiene prudencia muchas veces actúa de una manera que lo hace ver como una persona que se enoja por nada, se molesta por nada. Pero por lo contrario está el prudente. Dice, mas el que no hace caso a la injuria es prudente. Ahora, cuando vamos al capítulo 27, verso 12, mire lo que dice, ahí mismo en Proverbios 27. Fíjense, hermano, que de esto ya he hablado mucho.
Y cuando la Biblia habla de que el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño, fíjense hermano, que el avisado es la persona prudente. La persona que camina con prudencia, que actúa con prudencia, que tiene cuidado de cada paso que va a dar, de cada decisión que va a tomar. No toma decisiones a la ligera. Se sienta a examinar el asunto, el problema, las consecuencias que pueda acarrear cuando si se propone hacer algo a la ligera. O sea, por eso dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. O sea, los simples son aquellos, alabado sea Dios, que no son prudentes, que por más que se le dice no camines por ahí, camina por ahí. Que por más que se le enseña y se le dice y se le aconseja no vayas allá, es para allá que va. Por eso es que usted ve que hay personas que siempre se encuentran con problemas, tienen problemas, viven una vida, alabado sea Dios, donde día y noche tienen situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque no actúan con prudencia, no oyen el consejo de prudencia. Piensan que lo saben todo. Ellos creen, alabado sea Dios, que son más sabios que nadie. Miren, mi hermano, estamos viviendo un tiempo donde nosotros como iglesia tenemos que actuar con prudencia. Tenemos que tener cuidado de lo que escuchamos, del consejo que nos dan, a quién estamos escuchando, dónde nos estamos metiendo. Porque mire, mi hermano, estamos viviendo un tiempo peligroso. El tiempo que estamos viviendo como iglesia es un tiempo peligroso, hermano. Es tan peligroso que hoy día no todo el que está predicando la palabra predica una palabra sana. Predica el evangelio como debe ser predicado. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Cuando hay aviso de algo, cuando hay aviso de peligro, de que hay un mal, tenemos que tener cuidado. Así que, mire mi hermano, fíjese lo que hay algo bien importante que tenemos que entender. Y es que la prudencia se ha definido como la capacidad del ser humano de medir las posibles consecuencias de los actos y actuar responsablemente, que fue lo que ahorita empezamos a decir. O sea, la prudencia implica, escuche bien, actuar de manera justa y con cautela. O sea que la persona prudente actúa con responsabilidad. La persona prudente también actúa de manera justa y con cautela. ¿Qué es actuar con cautela? Miren, mi hermano, la persona prudente es cautelosa. Una persona cautelosa es una persona que examina todo. No acepta ninguna invitación si primero no examina las cosas. El por qué. No va a un lugar si primero no examina qué ocurre en ese lugar, qué está pasando en ese lugar. Actúa con cautela. La cautela nos lleva a nosotros, alabado sea Dios, a muchas veces a no tomar decisiones a la ligera, a no decir que sí a la ligera. Es más, nos lleva muchas veces a no decir amén sin antes examinar lo que se está enseñando.
La persona cautelosa, mire, estamos viviendo un tiempo donde tenemos que actuar con cautela, hermano. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día estamos viviendo un tiempo tan peligroso que están los estafadores por ahí a 3 por dólar, buscando a quién llevarle los 5 centavos que tiene en el bolsillo. Mire, mi hermano, a mi teléfono entran cientos de llamadas diariamente que yo no sé ni de dónde salen. Y yo no las cojo. La cautela me dice a mí que tenga cuidado, que no las coja, que no las abra. ¿Por qué? Mire, mi hermano, el peligro está donde quiera. Aún, mire, yo diariamente recibo 10 y 12 solicitudes de amistad en Facebook y en las páginas sociales, y yo las examino antes de decir si sí o no. Eso es cautela, eso es prudencia, eso es actuar con precaución. Escuche bien. O sea que la prudencia me lleva a mí a actuar con cautela. Y escuche bien, respetando la vida y la libertad de los demás. Mire lo que dice la Biblia, escuche bien. En Proverbios capítulo 1, verso 3, donde leímos ahorita, mire lo que dice. Proverbios capítulo 1, verso 3. Mire lo que dice. Dice, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. O sea, que la prudencia es bien importante y vital para la vida de cada creyente. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a actuar, escuchen bien, con justicia, juicio y equidad. Son 3 cosas bien importantes, hermano. Nosotros debemos actuar con justicia. Debemos ser justos, porque nuestro Dios es justo. O sea que la prudencia nos lleva a nosotros a tener cuidado cuando vamos a abrir nuestra boca para tratar un asunto o para hablar de un asunto con referencia a X persona. Yo tengo que tener cuidado de lo que yo voy a hablar y cómo lo voy a hablar y cuándo lo voy a hablar, refiriéndome a algún asunto o a algo que está sucediendo con X o Y persona. Yo no puedo abrir mi boca para hablar cosas que solamente se hablan en privado. Qué bien. Dios, siendo el ser más prudente que existe en el universo, cuando mandó a Moisés a construir el tabernáculo, le dijo a Moisés, Moisés, yo quiero que tú me hagas en el tabernáculo un lugar que se va a llamar el lugar de reunión. Y ahí se van a resolver los problemas privados, asuntos que solamente lo vamos a resolver entre tú y yo y las partes que estén envueltas. Nadie tiene que enterarse de eso. ¿Qué bien? Eso es actuar con prudencia. Y si usted lee bien, usted se va a dar cuenta que Moisés, como el líder de Israel, muchas veces actuaba con prudencia y resolvía problemas en ese lugar. ¿Por qué? Porque ese era el lugar de resolver problemas privados. Problemas, alabado sea Dios, que solamente que tenía que intervenir él, la parte que estaba afectada y Dios. Nadie tenía que saber nada. Fíjense que el ejemplo de eso es cuando Aarón y María pecaron murmurando contra Moisés.
¿Qué le dijo Dios a Moisés? Moisés, llámate a Aarón y a María y reúnelos en el lugar de reunión. Porque yo voy a resolver este problema. O sea, nadie se enteró de lo que estaba pasando. Solamente se enteró Dios, Moisés, Aarón y María. Nadie más. O sea que hay asuntos que la prudencia nos enseña que no se deben resolver en público. Que no se debe hablar nada de eso en público. Porque cuando esas cosas que son privadas se hablan en público, lo que van a traer son problemas dentro de la iglesia o dentro de la familia. Mire, mi hermano, yo personalmente vi como una iglesia se destruyó porque el pastor no fue prudente. Había ciertos problemas que no los voy a mencionar, que tenían que resolverse, pero era privadamente. Y él, desde el púlpito, comenzó a hablar de esos problemas y eso destruyó la iglesia. Hay cosas que, como le decía yo a mi esposa, y es que la ropa sucia se lava en casa. ¿Se bien? Estamos hablando de actuar con prudencia. Estas cosas no se enseñan mucho en las iglesias, hermano, pero son bien importantes porque están en la Escritura. Hay asuntos que son entre la esposa y el esposo. Nadie más tiene que enterarse. Solamente Dios. Lo que es privado, se queda en privado. Ni mami lo debe saber. Sí, hermano, es bien importante entender esto. Ahora, fíjese. Cuando Salomón se hizo rey de Israel, hay una palabra en Primera de Crónicas, capítulo 22, verso 12, que David le dijo a su hijo. Y tienen que ver con lo que estamos hablando hoy. En Proverbios, en Primera de Crónicas, capítulo 22, verso 12, miren lo que dice David a su hijo. Escuchen bien, le dice: y el Señor te dé entendimiento y prudencia, y Él te dé mandamientos para Israel, y que tú guardes la ley del Señor tu Dios. Pero mira lo que David le estaba diciendo a su hijo, y era prácticamente una petición que le estaba pidiendo a Dios. Él no le pidió a Dios que hiciera poderoso a Salomón y rico, no. Él le pidió dos cosas para que fuera un buen gobernante, que son las que le hacen falta hoy en día a muchos líderes políticos, que solo piensan en lo material, solo piensan en obtener ganancias. Mire lo que le pidió: y el Señor te dé entendimiento y prudencia. Mire, mi hermano, un líder dotado de entendimiento y prudencia va a ser un líder victorioso. Y no solamente va a ser un líder victorioso, sino que todo lo que emprenda va a prosperar. Y va a beneficiar, si es pastor, a la iglesia, si es un líder político, a la nación. Por eso que hay naciones en ruina, hermano. Porque los líderes que las gobiernan
carecen de entendimiento y prudencia para gobernar. Pero también por eso es que hoy vemos un evangelio en muchos lugares mediocre, hablando espiritualmente. ¿Por qué? Porque los hombres que Dios escogió para estar al frente carecen de entendimiento y prudencia. Son dos cosas bien importantes. Hoy se le da más importancia a hablar lengua, a profetizar, a brincar y a saltar, que tener entendimiento y prudencia. Esto es bien importante, hermano. Cuando yo voy a la Biblia me doy cuenta que los hombres de Dios, los profetas de Dios, eran hombres entendidos y prudentes. No actuaban a la ligera. No profetizaban por quedar bien con la gente. No decían lo que el hombre quería escuchar, no. Ellos hablaban lo que Dios mandaba hablar, porque eran entendidos y prudentes. Hoy en día lo que hay por ahí, olvídate, esto está tremendo, hermano. No se habla mucho de esto, hermano. Por eso es que vemos un pueblo desenfrenado. Líderes desenfrenados. Qué bien. Y dice, y te dé mandamientos para Israel, y que tú guardes la ley del Señor. Cuando el siervo de Dios es entendido y prudente, va a serle fiel a Dios. Y el pueblo se va a beneficiar. Por eso es que la Biblia dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Y si Jehová no vela de la guardia, en vano vela la ciudad. ¿Qué bien? Ahora, la prudencia siempre está orientada a la acción. O sea, una persona que actúa de manera imprudente, escuche bien, es posible que ponga en riesgo su vida y la de los demás. Qué bien. Lo voy a repetir. La prudencia siempre está orientada a la acción. O sea, que de acuerdo al comportamiento de la persona, si es imprudente, ese comportamiento puede llevar a que su vida sea un desastre, pero también puede llevar a que la vida de los que les rodean también sea un desastre. Hablando espiritualmente también. ¿Qué bien? Y es lo que dice Proverbios 22:3 sobre esto. Y lo volvemos a repetir. Dice, el avisado ve el mal y se esconde. Mas los simples, o sea, los imprudentes, pasan y reciben el daño. El avisado es el prudente, que tiene cuidado, cautela de lo que hace, de cómo se está conduciendo, de su vida, de cómo está actuando. Porque mire, hermano, tanto el que es imprudente va a recibir el mal, pero también como el que les rodea. Por eso es importante saber a quién estamos siguiendo. Porque muchas veces, miren mi hermano, vemos en la Biblia gente que cayeron en desgracia,
terminaron en desgracia por seguir a un líder imprudente, que no era cauteloso, que no le hacía caso a Dios. Pregúntele a Saúl. Y los que le siguieron, ¿cómo terminaron? Bien. Ahora, el término prudencia o prudentia proviene del latín y significa que actúa con conciencia de lo que hace o de las consecuencias de sus acciones. Qué bien. Dice, significa que actúa con conciencia de lo que hace o de las consecuencias de sus acciones. Miren, mi hermano, cada uno de nosotros, cuando vayamos a emprender algo, a hacer algo, tenemos que actuar con conciencia. O sea, con conciencia lo que quiere decir es de que ponernos a examinar, a analizar si lo que yo voy a hacer, lo que voy a emprender o la decisión que voy a tomar, qué consecuencias voy a acarrear. ¿Qué me puede suceder tanto a mí como al que me rodea? Miren, mi hermano, hay decisiones que no solamente afectan a la persona que la toma, sino a aquellos que les rodean. Yo he visto familias acarreando consecuencias desastrosas por decisiones que tomaron sus padres, porque actuaron imprudentemente. ¿Qué bien? Miren lo que dice Proverbios 4:8, 14:8, Proverbios 14:8, miren lo que dice. Qué bien. Dice, la ciencia del prudente, o sea, el conocimiento del prudente está en entender su camino. Mas la indiscreción de los necios es engaño. Escuchen bien, la ciencia, o sea, el conocimiento de la persona prudente, del que es cauteloso, del que examina las cosas, del que anda con cuidado, del que toma decisiones, pero primero las examina. Dice, escuche bien, está en entender su camino. Mire, mi hermano, cuando habla de entender su camino, está hablando de que la persona que actúa con prudencia, que se dirige con prudencia, que es cautelosa, entiende lo que está haciendo, el porqué de lo que está haciendo, las consecuencias de lo que está haciendo. No hace nada si primero no examina lo que va a ocurrir después de haberlo hecho, lo que va a recibir, lo que va a experimentar. No toma decisiones si primero no se siente a examinar si la decisión que va a tomar va a afectar su vida para bien o su vida para mal, o su relación con Dios. Bien, ahora, más la indiscreción de los necios es engaño. O sea, en otras palabras, aquí vemos dos cosas opuestas. El prudente sabe lo que hace, hacia dónde va, pero el imprudente, el necio, muchas veces no entiende que lo que está haciendo lo va a llevar a la destrucción, a acarrear consecuencias destructivas. Bien, ahora, fíjese, hermano, mire lo que dice ahí mismo en el capítulo 14 del verso 28 al 32. Mire lo que dice. Dice, en la multitud del pueblo está la gloria del rey, y en la falta
del pueblo la debilidad del príncipe. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es corona a los huesos. Escuche bien, dice: el que oprime al pobre afrenta al hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Fíjese, hermano. Os digo unas palabras que están a la par con lo que estamos hablando. Y es algo que Dios hace muchas veces para dar a entender a aquellas personas que piensan. Porque mire, hermano, cuando se habla de prudencia, está hablando de la prudencia. Hay dos tipos de prudencia. Está la prudencia que viene de Dios, que es la que Dios le da a los creyentes para que vivan, para que actúen y se muevan con cautela. Pero también está la prudencia que viene del hombre, que es el hombre actuando en su propia prudencia, creyendo que lo que está haciendo está bien. ¿Qué bien? Mire lo que dice Dios en Job 5:13 en cuanto a eso. Mira lo que dice: que prende, o sea que Dios, escuche bien, la palabra prender aquí quiere decir que Dios los atrapa. Qué bien, o sea, vamos a ponerlo así: Dios atrapa a los sabios en su propia prudencia, y el consejo de su adversario es entontecido. O sea, mi hermano, hay que tener cuidado, porque la misma Biblia dice que no podemos apoyarnos en nuestra propia prudencia. O sea, creyendo que lo que estamos haciendo está bien. Haciendo sabios en nuestra propia prudencia. No, yo sé lo que yo estoy haciendo, yo estoy bien. Lo que yo estoy haciendo está bien. O sea, uno actuando en su propia prudencia. Y eso es bien peligroso, hermano. Que bien. Fíjense, hermano. La Biblia define la prudencia como la capacidad de razonar, escuchen bien, con buen juicio para juzgar las acciones como buenas o malas. O sea que la persona prudente, que actúa bajo la prudencia de Dios, que actúa bajo cautela, escuchen bien, juzga las acciones, o sea, lo que hace, lo que se va a hacer, si es bueno o es malo. O sea que la persona prudente sabe en un momento dado, cuando va a tomar una decisión, si esa decisión es buena o es mala, o puede llevar a algo bueno o a algo malo. O sea, la prudencia nos hace ver, antes de que ejecutemos algo, si lo que vamos a hacer está bien o está mal, o va a acarrear algo bueno o va a acarrear algo malo. O sea, el que actúa bajo la prudencia divina se da cuenta antes de hacer algo, de ejecutar algo o de tomar una decisión, que lo que va a hacer lo puede llevar a un fracaso. Nos hace ver eso. Y eso es bien importante entenderlo, hermano. Porque muchas veces somos ligeros tomando decisiones. No nos sentamos a examinar las cosas. Entonces, cuando ya estamos metidos hasta home,
es que nos damos cuenta que cometimos un error. Pero ya es tarde. Miren, mi hermano, hay personas hoy, ahora mismo, en este mismo momento, que están en peligro. Porque están tomando decisiones sin primero consultar a Dios. Sin preguntarle a Dios si esa es la voluntad o no es la voluntad de Dios. Que bien, hay personas que por falta de prudencia usted le aconseja y el consejo le entra por aquí y le sale por aquí. Porque no están atentos al consejo que viene de Dios, sino que están atentos al consejo que viene de Satanás, del diablo. Por eso es que le va mal. Por eso es que usted ve que al tiempo vienen donde usted llorando. Me di cuenta ahora de que la decisión que tomé era un error. Y ya es tarde. Bien. O sea, que la prudencia es la capacidad de razonar. Razonar es sentarme a evaluar, a examinar los pros y los contras, lo positivo y lo negativo. ¿A dónde me puede llevar esto? ¿Cómo me puede afectar a mí y al que me rodea? O sea, estamos razonando. O sea, que la prudencia nos lleva a razonar. Escuche bien. Con buen juicio para juzgar las acciones como buenas o malas. Y poder discernir qué camino tomar en cada circunstancia correcta. Ahora, es así como la prudencia supone, escuche bien, tener memoria para usar las experiencias del pasado. Fíjese, hermano, que la persona prudente, cuando está en una situación que no encuentra qué hacer, muchas veces la prudencia te va a llevar a un momento de algo que tú experimentaste y a través de eso te va a enseñar y a mostrar cómo resolver este problema. Por ejemplo, yo estoy en un problema ahora de algo que está pasando y estoy evaluando y diciendo, pero ¿qué pasó? ¿Por qué estoy pasando por esto? De momento la prudencia me lleva a un mes atrás y me dice, mira, ¿te acuerdas lo que pasó allí? Eso mismo es lo que está pasando hoy. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? ¿A qué? A evaluar, a razonar, a decir, espérate, no vuelvo a hacer esto, no vuelvo a tomar esta decisión. ¿Qué bien? Ahora, por eso es que Proverbios 3:5 dice, fíjate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, que la prudencia de la cual estamos hablando hoy es la que Dios provee para que usted y yo vivamos una vida de bendición, de victoria. Y cuando el Señor dice, fíjate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes. O sea, mire mi hermano, para cada decisión, para todo lo que vayamos a hacer en la vida, consultemos primero con el Señor. Así sea lo más simple. Mire mi hermano, así se ha comprado un par de zapatos. Preguntemos al Señor primero. Mire mi hermano, la persona prudente, hasta para ir a la tienda, le pregunta a Dios, Señor, ¿compro esto o no lo compro? Yo he visto a las personas comprando cosas y tienen lo mismo en su casa como 20 veces. Y lo vuelven a comprar. Hay la imprudencia, hermano. Que bien.
Miren los ejemplos de esto y con esto terminamos. Una persona que se apoya en el Señor, que primero habla con Dios, antes de tomar una decisión, es una persona prudente. Y esa persona proyecta un futuro. Por ejemplo, si yo voy a viajar, yo entiendo que para yo poder llegar y montarme en el avión, tengo que estar 2 horas antes en el aeropuerto. La prudencia me dice, no, vete 2 horas antes. O 3 al aeropuerto. Yo he conocido gente, hermano, que van a viajar y llegan cuando el avión ya se fue. Ahí no hay ningún tipo de prudencia, hermano. Es más, yo he visto gente que van a viajar y el mismo día que van a viajar es que empiezan a arreglar maletas y todo. Yo digo, pero ven acá, caído. No, espérate. Como dicen por ahí, se le falta un tornillo. Santo. Y hermano, hay que tener cuidado. O sea que un viajante que debe tomar un avión debe llegar con tiempo suficiente al aeropuerto. Por ejemplo, si por ejemplo una persona va a invertir $1 millón en un negocio, tiene que sentarse primero a examinar con detenimiento los pros y los contras. ¿Qué tipo de negocio va a comprar? Si es próspero, si produce. Mira, mi hermano, hay personas que como carecen de prudencia, hermano, han perdido cientos de miles de dólares en nada, por no sentarse a examinar las cosas. Porque se dejan llevar por lo que oyen, por lo que ven. Muchas veces estos ojos nos engañan, porque muchas veces no es lo que tú ves, lo que realmente tú piensas que estás viendo. Porque se ve bonito por fuera. No, ese carro me gusta, qué lindo es. Y como no es prudente lo compra y cuando viene a ver el motor no sirve. Porque lo compró porque se veía bonito. O sea, estos son ejemplos sencillos, hermano, para poder entender que la prudencia nos enseña y nos lleva a entender que para todo lo que hagamos debemos primero sentarnos a examinar qué puede ocurrir, qué voy a adquirir de esto, qué voy a experimentar de esta decisión que voy a tomar, para bien o para mal. Fíjense, hermano, y quiero terminar con algo bien importante. Y está en Josué capítulo 9. Mire esto, hermano. Mire esto. Porque el Señor dijo unas palabras en Lucas. Escuche bien. Capítulo 16, verso 8. Lucas. Capítulo 16, verso 8. Que usted y yo debemos hacerlas nuestras y memorizarlas. Lucas 16, 8. Mire lo que dice el Señor. Fíjense lo que dice el Señor, hermano. Dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Escuche bien, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Es la verdad. La palabra sagaz aquí es prudente. El Señor le está diciendo, escuche bien, porque los hijos, escuche bien, dice, ok, por haber hecho sagazmente, prudentemente, dice, porque los hijos de este siglo son más prudentes
en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y es lo que está diciendo el Señor. Le está dando una enseñanza a los discípulos. ¿Sabe qué? Usted ve esa gente que no me sirve a mí. Muchas veces actúan con más prudencia que ustedes. Así es. Amén. Es una enseñanza, hermano, de que usted y yo, como hijos de luz, como pueblo de Dios, somos los que tenemos que ser más prudentes que los de allá afuera. Que actuar con prudencia, Amén. porque somos hijos de Dios. Fíjense, hermano, que el Señor también dijo unas palabras que tienen que ver con esto. Que es lo que y lo estamos aplicando ahora para concluir. Y es que Él dijo que nosotros debemos ser astutos como la serpiente y mansos como paloma. La palabra astucia es prudentes. Que hay momentos dados que debemos actuar con prudencia. El deseo de Dios es que su iglesia sea una iglesia prudente. Amén. Que actúe con prudencia. Porque muchas veces el mundo está actuando más en prudencia que la misma iglesia. Y se supone que somos nosotros los que debemos actuar con prudencia. Por eso, en Josué capítulo 9, dice algo bien interesante, hermano. Y eso llevó a Josué a cometer un error. Porque a veces la gente del mundo actúa con prudencia, hermano. Josué 9:4, mire lo que dice. Esta gente, los gabaonitas, se dieron cuenta que Israel había invadido la tierra prometida y ya había destruido a Ai, y también había destruido a la nación de donde tumbaron los muros De Jericó. de Jericó. Y dijeron, espérate, el Dios de esa gente es poderoso, vamos a actuar con prudencia, no vamos a pelear con ellos, vamos a unirnos a ellos. Alaba. Pero lo hicieron bajo engaño, porque me dice lo que dice el verso 4 del capítulo 9 de Josué. Dice, vamos a leer para que entendamos. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, o sea, actuaron con prudencia. Ajá. Escuche bien, Yeah. pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cuernos viejos de vino, rotos, remembrados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies y con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para sí en el camino era seco y mohoso. O sea, que usaron la prudencia y dijeron, no, yo no podemos pelear con esta gente porque Dios está con ellos. Alaba. Gloria a Escuche Dios. bien, Esto está bueno. escuche bien, que Josué cayó en la trampa. Porque ellos actuaron con prudencia, fingieron que eran forasteros que venían de muy lejos. Ajá. Ajá. Pero ellos lo que entendieron y dijeron, no podemos pelear con esta gente. Amén. No podemos enfrentarlo porque ellos le sirven a un Dios que es poderoso. Destruyeron a Ai, destruyeron a Jericó y ahora nosotros nos van a hacer pedazos. Muchas más. ¿Ah? Muchas más. O sea, mi hermano, que nosotros muchas veces, siendo los hijos del Señor, el pueblo de Dios, carecemos de prudencia. Mientras allá afuera hay muchos que actúan con prudencia. En medio mira, en medio de esta situación que está viviendo el mundo, muchas veces hay gente en el mundo que son más prudentes que nosotros. Porque se han dado cuenta que el tiempo que se está viviendo no es un tiempo normal. No. Mientras nosotros estamos viviendo como nos da la gana y nos congregamos,
Nos congregamos cuando nos parece. Le servimos a Dios muchas veces por los beneficios. Voy para la iglesia para que el pastor me vea. Hay imprudencia, hermano. Es lo que hay insensatez. Falta de cordura. Mira, mi hermano, a Dios no quiere engañe. Podemos engañar a los pastores, podemos engañar a cualquiera, pero a Dios no, hermano. Dios conoce nuestro corazón. Y cuando Josué se dio cuenta que esta gente no era lo que fingían, tuvo que tragárselo, hermano, porque ya era tarde. Ya habían hecho un pacto. Dijeron, no, ya no podemos romper el pacto. Lo que les quiero decir en esta noche, hermano, y terminar con esto, es que Dios desea que actuemos con prudencia. Amén. Que no seamos ligeros en tomar decisiones. Que todo lo que vayamos a hacer, toda decisión que vayamos a tomar, nos sentemos primeramente a examinar las cosas. Los pros y los contras. ¿Cómo me puede a mí afectar esto? Mi vida espiritual, mi relación con Dios. Por eso es que nosotros, mire mi hermano, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser prudentes, a caminar con prudencia. Y más en este tiempo, hermano, donde realmente la iglesia está a punto de ser llevada al cielo. Que Dios me les bendiga. Amén. Gloria a Dios.